Ya, el tema de nuestra sesión número 26, vamos a trabajar lo que son cordados, y dentro de ese grupo de cordados se encuentran los peces. También se encuentran los mamíferos, aves, reptiles. Solamente el día de ese grupito vamos a hacer unas clases de cordados y peces. ¿Ya? Y luego ya vamos en las clases posteriores se va a hacer lo demás grupos. Ahora, el filio cordados, que es tiene las siguientes características. Pueden definirse por la presencia de tres características principales. Dice existencia de un único cordón nervioso dorsal. Dorsal es como quien dice en la espalda, ¿no? En el cual en los mamíferos a partir de ahí se va a formar el cerebro y la espina dorsal, ¿sí? Eso es a partir de ahí. Luego hay la presencia de un cilindro cartilaginoso que tiene el nombre de notocorda, que está situado en posición dorsal respecto al intestino del embrión. Ya, es dos. Y tiene presencia de hendiduras branquiales en la faringe durante algún estadio de su ciclo vital. O sea, durante algún momento de su vida ha existido o ha habido esa presencia de hendiduras branquiales. ¿Sí? Ese es sabido. Entonces son, como repito, en estos grupos, en estos grupos siempre existe digamos, la característica que se ve en estos grupos no es usual como se ha visto anteriormente, vertebrados, invertebrados, sino siempre se busca una característica que tenga todo ese filio, ¿no? Entonces todo ese filio tiene estas tres características básicas. Ahora, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en cefalocordados. Acá tienen un ejemplo, un afioxo. Urocordados, ejemplo, asidia o papa de mar. Y luego vienen los vertebrados que son harto conocidos por nosotros, que generalmente es la forma inicial que se nos enseña cuando se clasifica el reino animal, ¿no? Vertebrados y vertebrados, ¿no? Y dentro de los vertebrados tenemos los mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. ¿Sí? Entonces es así como se hace. Entonces es fácil, hasta ahí. Cordados, ustedes pueden acordarse cómo se clasifican en tres grupos: cefalocordados, urocordados y vertebrados. Ya, esas son sus clasificaciones. Ahora vamos a ver, por ejemplo, ustedes podrían ampliar más si hacen sus exposiciones. Si alguien, por ejemplo, se está hablando muy poco de lo que son cefalocordados y urocordados, solamente se está presentando ejemplos, no hay mucha información. De frente estamos pasando a los vertebrados. Y de ahí empezamos por los peces. Entonces ahí vamos a visualizar o vamos a darnos cuenta de que tienen esas características, deben tener esas tres características básicas, ¿no? Entonces su característica principal es que la notocorda es reemplazada por la columna vertebral, ¿no? Es lo que se hablaba acá, ¿no? Presencia de un cilindro cartilaginoso, notocorda, ¿no? Entonces eso que es característica de los cordados, en los peces viene a ser la columna vertebral, ¿ya? La columna vertebral. Ese es en sí para todos los vertebrados. No estamos hablando de la característica principal de los vertebrados, ¿no? Que la notocorda se reemplaza por la columna vertebral.
Bueno, y la clasificación que ya sabemos, ¿no? Los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Ahora pasamos a los peces. Ya. Los peces son animales vertebrados que no son miembros del grupo de los tetra. Tetra es 4, o sea, los que tienen 4 patas. Ya. O sea, que no son miembros de ese grupo. Ya. Por ejemplo, hay otros que sí, ¿no? Los anfibios, algunos o mayoría tiene 4. Reptiles también tiene 4. Mamíferos tiene 4, ¿no? Las aves mayormente tienen 2, ¿no? 2 extremidades, ¿no? La respiración, ¿cómo se produce? Se produce principalmente por branquias, ¿no? Situadas en hendiduras de la faringe. Ya, entonces, también es harto conocido por ustedes que la respiración de los peces es branquial, donde están situados en las hendiduras de la faringe. En los peces se puede distinguir, digamos, no hay extremidades, pero hay lo que se llama aletas, y que están situadas en las diferentes partes del cuerpo, y eso les sirve para nadar, ¿no? Esa es su función principal, ¿no? Tiene 5 aletas: las pectorales, las pelvianas, la dorsal, la caudal y la anal. ¿Cuáles son las características principales? Por ejemplo, que está cubierto de escamas. Sus extremidades tienen forma de aleta. Su cuerpo termina en una aleta más fuerte que forma la cola. El esqueleto es mucho más sencillo de los vertebrados y la mayoría tiene esqueleto óseo, y otros como el tiburón, la raya, tienen esqueleto cartilaginoso. Son animales de sangre fría, tienen vejiga natatoria, y su respiración es branquial, ¿no? Hasta ahí es todo fácil porque pienso que ustedes ya saben, ¿no? Esa es característica, ¿no? Todo cuerpo de los peces tiene escamas, ¿no? Tiene aletas, respiración es branquial, su temperatura es fría, y algunas especies tienen un esqueleto cartilaginoso. Ya. Clases, ¿no? O sea, ¿qué clases o se pueden distinguir ahí, ¿no? Tenemos los agnatos o peces sin mandíbulas, que incluyen unas pocas especies como las lampreas y mixines, Ya. Esos esos peces son como, parecen serpientes, ¿no? Así, son largos. Estos, por ejemplo, no tienen todas sus partes, ¿no? Orificios branquiales externos, tienen un torso, aleta dorsal anterior, aleta dorsal posterior, orificio cloacal, o sea, por acá excreta su cola, y aleta caudal, ¿no? Esos son, no tienen, digamos, mandíbula. Luego están los peces cartilaginosos. Ahí incluye a los tiburones, las rayas y quimeras. Esos peces tienen hendiduras branquiales externamente visibles y un esqueleto compuesto solo de cartílago, ¿no? ¿Ves? Este es el harto conocido y digamos, más que todo por las películas, los tiburones, ¿no? Acá están sus branquias visibles, ¿no? O sea, branquias visibles, ¿no? El tiburón es un pez condrictio. Y luego tenemos los peces óseos, con esqueleto óseo y branquias protegidas mediante un opérculo. Es un grupo parafilético. ¿Ya?
Entonces todo pues, es corto estos temas, pues tienen todos los... Hay más clases, acá solamente se está viendo 6 clases. El número de peces es bastante amplio, ¿no? Pero acá solamente estamos viendo de tres grupos conocidos, ¿no? Ya, por eso les recomiendo a los que quieren hacer temas para su exposición, pueden escoger, les doy ejemplo, no pueden escoger, por ejemplo, ampliar un poco más de los cefalocordados, de repente hablar de una especie de ellos, ¿no? Dónde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, los urocordados, en algunos países se consume, es como alimento, ¿no? Como alimento se consume, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden investigar eso, ¿no? En países de Corea, en Asia sobre todo, a veces se consume eso, ¿no? Se consume. No, acá es poco conocido esto, pero en otros países se consume. Ya, entonces esta sería la clase que pertenece a cordados y peces. Eh, Vamos a hacer un corte de unos 5 minutos que se grabe la clase y luego ya les voy a dar tiempo para que copien lo que va a ir en su cuaderno. ¿Ya? Entonces son 8:28, 8:30, 8:35, retornamos nuevamente. Entre por favor al Zoom, ¿ya? 8:35 entramos nuevamente. ¿Sí? Listo.